El nudo de las tres palabras. Aquí ocurrió el primer milagro. Aquel piadoso y atormentado joven pidió a la alta voluntad ser castigado. Colocó un tronco de madera donde se acostó y rezó. Rezó esperando ser escuchado. Rezó para pedir dolor y así aliviar la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Entonces el milagro se manifestó. Le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron, pero ningún lamento surgió de sus labios, ninguna queja. Todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello, y todos rezaron ante la suplicada dicha interminable de aquel joven. Este árbol trino que brotó años después de su muerte fue llamado nudo de las tres palabras, pues tres son sus troncos anudados, y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir. Mi gran culpa. Cada año fluye de su interior oro líquido y ardiente, perpetuando su recuerdo y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado. Pues nudosos son, fueron y serán los caminos del milagro. El personaje del padre es uno de los más importantes para la trama de Blasphemous, no solamente por ser el primer hijo del milagro básicamente, sino por todo lo que generó a través de él. Este individuo, el joven, pidió que alguien le castigue por la gran culpa que sentía, y cuando las altas gracias decidieron crear el milagro para darle algo a este sujeto, lo último que alcanzó a decir antes de su transformación fue mi gran culpa, y se quedó perpetuamente en una pose que todo el mundo idolatraría como la pose del padre, el ídolo de la culpa. Y esto es una tragedia, no porque hay envidia hacia esto, sino por todo lo que generó después. La culpa es un elemento vital para lo que es la trama de Blasphemous, por la narrativa y por todos los males más allá de la culpa, que juntos forman que hay un ciclo de perpetuidad. Y por si no fuera poco el sentimiento de culpa, la gente hace una penitencia. No siempre es la misma, y hay algunos que no son impuestos por uno mismo, sino para el milagro. Pero la penitencia a un personaje llamado Redento, este viaje de humillación que tiene que hacer, desprovisto de toda defensa personal, lo lleva a nada. El milagro no lo ve, no lo bendice, no lo maldice, nada. Lo deja abandonado. Y ante esta desesperación, ante esta pérdida del significado de su vida, ante esta gran desilusión, al Redento no le queda más que suicidarse. Y eso es triste, porque todo esto es base a una religión, a la religión del milagro, en creer en él, en creer en la bendición que te puede dar. Y es por eso que los milagros pueden ser horribles si se te cumplen. Imagina que en la vida real todo el mundo estuviera deseoso de un milagro, esperando y esperando, y al final no llegue. Y cuando llega, no siempre llega para todos. Y si un milagro no es suficiente, va a empezar enojo hacia esta entidad, hacia Dios,
Por ejemplo, si de verdad fuera un milagro que alguien se salvase, los otros familiares que tuvieran a una persona cercana en la misma condición y que no fueron recibidos, empezarían un viaje para salvar a sus seres queridos, con tal de que, no, ni siquiera de salvar, de tener la chance de que Dios cumpla ese milagro y lo salve. Y si haces un acto errado, no estarías cometiendo blasfemia, no estarías haciendo un pecado, no te harías que te vayas al infierno según la creencia. Y eso es un nivel preocupante. Y la cosa es que eso es lo más interesante para mí de Blasphemous. No solamente por estos elementos, sino porque el propio padre, el ídolo, este desquiciado que tuvo una muy mala suerte, muere cuando es liberado del milagro, y lo único que logra hacer es arrastrar su brazo hacia ti, no en una amenaza, porque no intenta atacar, solo intenta apoyarse en ti como una forma de dar las gracias y de despedirse. Antes de desaparecer, la culpa y el dolor por el que él había pasado se desvaneció. Todo lo que él representaba ya quedó atrás. Y el penitente, este personaje que luchó contra el milagro y que falló en su misión, no solo perdió a todos sus hermanos de la hermandad del lamento mudo, no solamente fue humillado por su antigua amiga, creo que su amiga, sino que tras morir el milagro lo resucitó y tiene penitencia, viaje donde solo tiene que acabar con el milagro. Y lo más probable es que en el final, en el final A, en el primer final, el final malo, no lo logres, porque yo no sabía que se tenía que hacer de esa forma, así que es probable que tú tampoco. Y vas a llegar, te vas a topar con una pared, no vas a saber qué hacer. Y luego, si haces los otros finales, tenemos un final donde eres bendecido por el milagro, pero eso no es lo que querías y te autosuicidas, volviéndote un nuevo ídolo de la culpa, un nuevo ídolo de creencia. Y luego está el final verdadero, que es el más importante, que es de donde mencioné que muere el milagro. Aquí su influencia de las altas gracias y todo esto acabó, y el mundo custodia al menos puede empezar de nuevo, y eso es lo más importante. Pero quitando este tono melodramático, voy a hablar de otros aspectos del juego, porque si no, este es un video muy cortito. Y tengo que hablar de la que es el gameplay, al menos la gran parte de esto. Y curiosamente, la parte que es Metroidvania es raro. Es un poco diferente, lo sabe, porque aquí la progresión por power-ups no existe. La progresión es en base a qué tanto puedes matar a enemigos, y especialmente los enemigos que son vitales para la trama. Aparte de eso, no hay muchos cosas que conseguir. Apenas hay 7 objetos que tú puedes conseguir para cambiar cómo ves el mundo, pero más allá de ello, aparte de ser súper circunstanciales, no te abren nuevos caminos, sino obtienes mejoras de vida, de fervor u objetos varios que en sí mismos no representan un gran cambio significativo. Por eso digo que es un juego diferente a lo usual, porque la progresión por objetos o por power-ups no existe en el sentido más estricto y, como decirlo, familiar de la palabra. Aquí es más extenso, es mucho más abierto, pero también tiene sus límites. Es como un Castlevania en ese sentido. Los Castlevanias tienen zonas muy abiertas, pero es porque la progresión funciona diferente ahí. No solamente porque, si bien utilizan power-ups, hay objetos que tú tienes que ir consiguiendo, habilidades que tú obtienes después de ciertos jefes, y así vas mejorando. Pero muy aparte de ello, tiene elementos RPG. Tienes que matar enemigos para subir de nivel, tienes algunas estadísticas, tienes equipamientos, los enemigos dejan
armas, dejan armaduras, dejan accesorios. Y en el que estoy jugando, que es el Dawn of Sorrow, tienen un extra, su alma. Y su alma nuevamente tiene niveles. Y sus niveles significan farmear muchos enemigos. Farmear muchos enemigos significa subir muchos niveles. La estructura de los Castlevania es diferente por todos los elementos del gameplay que tienen. En diferencia de los Metroid, que los Metroid tienen una progresión más lineal en el sentido de consigues este objeto y vas a avanzar en esta zona. Específicamente suele ser así. Algunas pocas ocasiones tienes que hacer backtracking hacia objetos atrás, y este backtracking ni siquiera es tan inmenso en la mayoría de ocasiones. Solamente es un poco molesto en algunas ocasiones, como decir, cuando acabas con Ridley tienes que volver hacia arriba. Cuando quieres ir donde Kraid, tienes que bajar, conseguir las botas de salto alto y subir. Todo lo demás de la zona está bloqueado, no puedes perderte. Las desviaciones son muy pequeñas, así que es una exageración el odio que le dieron hacia Metroid Fusion. Luego está el backtracking de Other M, que es muy tonto en algunas ocasiones, pero también es un juego que da bastante movilidad en algunos sentidos. Muy aparte de que Samus ya de por sí es rápido. Así que este juego es diferente en muchos sentidos. Pero más allá de ello, ¿qué más hay? Sin compararlo con el resto, ¿qué hay por dentro? Y aquí es donde tengo que hablar de los rezos. Los rezos son uno de los elementos que utilizas mucho cuando se trata de enfrentar problemas de una forma diferente. Tienes habilidades que mejoran la velocidad de ataque, o que te dan robo de vida, o que te vuelven invulnerables. Aparte de magias ofensivas, que tienen sus distintos tipos, y eso te lo voy a dejar a ti para que lo compruebes. Aparte de ello, lo único que te recomiendo es que explores y hagas muchas quests. Luego están objetos que son como que condicionales, que tú dices, bueno, yo obtengo este beneficio a cambio de este contra, haciendo una especie de balanza. Eso puede ayudar para los jugadores que quieran un desafío nuevo, diferente a solamente jugarlo de forma natural. Luego están los objetos importantes, que son objetos para mejorar al penitente, lo que son las matraces, o si no, objetos de quest. Aparte de ello están los misterios del Rosario, que aquí tienes muchísimas cosas, pero no son tan significativos. Aparte de los que son de movilidad, no sentí que fueran tan significativos, pero es mejor tenerlos que no tenerlos, así que a explorar. Y ya no tendría mucho de qué hablar, excepto de un último elemento. La exploración tiene huesitos. Los huesos que tú vas obteniendo, si lo ves desde el lado más objetivo, solo sirven para desbloquear un jefe de un DLC. Pero si lo ves desde el lado narrativo, te hace ver de que Custodia era un lugar lleno de gente que tenían un valor. Si no es bien un valor monetario, sino tenían algo por lo que luchar en sus vidas. Tenían una profesión, una forma de ser, y cada camino los ha llevado hasta donde están. Y algunas veces es por tragedia, algunas veces porque dijeron no y roban sus huesitos, y ya con eso pues no pudieron tener santa sepultura. Y si han prestado atención a lo largo del video, podrán haber estado escuchando la música de Blasphemous, y espero que les guste porque es buenísima. Y si no, no se compren el juego, porque jugar un juego sin música es horrible. Así que pena por ustedes. Y eso sería toda la reflexión que yo quisiera dar. Pero algo que ocurrió es que lo que yo quería era un video más largo, más profundo, con más detalle, pero me di cuenta de que no puedo, principalmente porque no tengo el metraje necesario para ello y me da pereza descargar canciones, videos y así. Pero algo que cambió significativamente cómo veía las cosas fue una opinión ajena. A mí me encantó cómo se cuenta la historia de Blasphemous, y esto era lo que yo quería hablar, de esa gran narrativa. Pero hay gente que me dice que no se entiende nada, que es difícil, que es complicado, que el español elocuente, que es, que lo otro. Y a mí se me hizo extraño. Así que como sabía que estos elementos no los iba a poder contrastar bien, decidí sacarlos del video. Así que eso. Ya voy a poder pronto
conseguir una forma de poder contrastar estas opiniones ajenas en mis videos y hacer que si algún día alguien ve mi video para poder decidirse en algo, que haya una forma de contrastar mi opinión y la opinión ajena, para que así el video, o sea, usted pueda decir estoy a favor o estoy en contra, o simplemente decir tengo que considerar más aspectos y no solamente guiarme por una sola opinión, que es lo que más me importa a mí. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense, por favor.